Hola amigos de la Academia de Ajedrez a Distancia, les habla el maestro FIDE Andrés Pérez. Hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante que es el cambio paradójico en ajedrez. Y este tema me apasiona mucho, la verdad, ya que cuando uno busca cambiar piezas, generalmente uno de los criterios que utilizamos es cambiar una pieza nuestra que no esté tan bien ubicada, que sea nuestro alfil malo, ¿verdad? El que choca contra nuestra estructura de peones y ese tipo de cosas, ¿no? Y tratamos de cambiarlas por piezas buenas de nuestro rival. Ahora, como el nombre lo indica, el cambio paradójico nos enseña que muchas veces no es tan importante pensar las piezas que vamos a cambiar, sino más bien la posición resultante después del cambio. ¿Bien? Y esto es lo que vamos a aprender con dos partidas magistrales. La primera, que vamos a ver enseguida, fue jugada entre nada más y nada menos que el campeón mundial Bobby Fischer contra el también campeón mundial Tigran Petrosyan. Esto se jugó en el match de candidatos en Buenos Aires en el año 1971. La partida empezó así, con E4, C5, caballo F3, Petrosyan plantea una defensa siciliana. No es mi intención detenerme mucho en la apertura, ya que, como saben, al ser una partida antigua no tiene mucho interés la apertura, además de que donde nos vamos a centrar es en el final. Bueno, acá sí decir que después de estos cambios, el blanco está llegando a una posición donde, bueno, el negro tiene un peón que podríamos decir que es un peón aislado, sin embargo, tampoco tenemos peones nosotros para controlarlos, así que realmente es un peón pasado. Y lo que sí podemos decir es que el rey de las negras está un poco expuesto, ¿no? Caballo C3, alfil E7, para resolver ese problema rápidamente, ¿no? Y dama A4. Jugada interesante. ¿Bien? Acá el negro podría jugar el fil de 7, de hecho se ha jugado en algunas partidas, a lo cual el blanco podría continuar tanto con dama d4, ya ejerciendo presión sobre el peón de d5, que si bien es un peón pasado, también es cierto que está un poco débil, o podría jugar también dama c2, mirando un poco más al enroque de las negras. Sin embargo, Petrosyan juega acá dama d7, y después de torre 1 ya se cambian las damas en el tablero. Bueno, en esta posición es claro que el blanco está un poco mejor. ¿Por qué está un poco mejor el blanco? Bueno, estos peones pueden ser débiles. De hecho, la debilidad del peón de A6 ya está ejerciendo cierta presión en el alfil de D3, con lo cual estas piezas no se van a poder mover muy cómodamente. En caso de jugar A5 ya el negro estaría cediendo una casilla fuerte en D5. Por otro lado, tampoco pueden enrocar inmediatamente por la torre de 1, ¿no? Que ejerce presión sobre el rey. Es por esto que acá se realiza la jugada alfil e6, ¿no? Alfil e3, que plantea de hecho un cambio muy interesante, ya que después de enroque, alfil c5. Y vemos cómo esto tiene mucho sentido para las blancas. Las blancas con esta maniobra cambian el que en teoría sería el alfil bueno de las negras, con lo cual esto es muy lógico, ¿no? Con los cambios que les decía en un principio, las piezas que buscamos cambiar normalmente. Fíjense que el alfil no se puede retirar porque el negro perdería la calidad. Torre 8, alfil por, torre por. Y acá empieza el punto más interesante de la partida. Fíjense cómo las negras se han quedado con un típico alfil malo, ya que choca contra sus peones, sobre todo lo que define un alfil malo es que choque contra sus peones del centro. Mientras que las blancas tienen un alfil que es bastante útil. Bien. Y un caballo que también, una vez que entre en B6 o en C5, incluso cuando entre en C5 va a ser una casilla fuerte porque va a estar apoyada por un peón y ningún peón del negro lo va a poder echar de allí. Así que de hecho B4 plantea dos cosas. Por un lado podemos en un futuro junto con A4 y B5 crear un peón pasado. Y lo más importante, el caballo se dirige hacia C5, desde donde va a estar en una casilla fuerte, como les decía. Rey F8, caballo C5, alfil C8, porque caballo C5 presiona ya sobre el peón de A6. Fíjense que ante A5 las blancas ya crearían un peón pasado, por eso las negras prefieren acá jugar alfil C8. F3, buena jugada,
controla la casilla 4 y prepara una mejora del rey en F2. Recordemos que ya estamos en el final de la partida, ya se cambiaron las damas, un par de piezas menores también. Entonces el rey ya va buscando sitio en el centro del tablero. Es la misma razón por la cual Petrosian también jugó rey F8. Torre A7. Fíjense cómo el negro ya está bastante pasivo, ¿no?, ante la defensa de la debilidad del peón de A6. Torre 5. Fischer va presionando debilidades y es acá donde viene el punto interesante de la partida. Las negras juegan alfil D7. Y acá, bueno, ¿qué sería lo lógico? Lo lógico probablemente es A4, ya preparando el B5, ¿no?, cada vez con más fuerza. ¿Bien? Por ejemplo, torre B1 y buscar el B5 y crear un peón pasado. Sin embargo, acá Fischer hace una jugada que a pocos jugadores se les ocurriría y de hecho fue una jugada quizás criticada en su momento, en el momento que la realizó, porque claro, pocos jugadores entendían el porqué de este cambio, ¿no? El Fischer realiza caballo por D7. Fíjense que Fischer está cambiando un caballo que está en una casilla fuerte, un caballo muy muy bueno, por un alfil que desde el punto de vista teórico es un alfil claramente malo, un alfil que choca contra sus peones y que no tiene más labor que defender dichos peones. Entonces, ¿cómo justificamos estos cambios? La razón principal, o yo diría que hay dos razones por la cual este cambio es de hecho una genialidad. Es una jugada muy buena, incluso apoyada también desde el punto de vista del motor de análisis hoy en día. ¿Qué ocurre? Si bien el alfil es malo, es un alfil que es muy útil para las aspiraciones del negro, que básicamente es defender la posición. Este alfil defiende tanto el peón de A6 como el peón de D5, o puede defenderlos en cualquier momento, no lo está haciendo ahora, pero puede jugarse en C6, puede jugarse en B5, de hecho planteando un cambio de alfiles. Mientras que las blancas, una vez que realizan este cambio, fíjense cómo ya los peones van a ser más débiles porque hay una pieza que le estamos quitando, una pieza fundamental que ya no los va a poder defender, con lo cual el negro va a tener que ingeniárselas mejor, va a tener que maniobrar mucho más para defender esos peones y es más probable que termine cayendo un peón. ¿Bien? Así que básicamente ese alfil era malo pero útil, esa es la razón por la cual se cambia por el caballo. Y la otra razón es que tenemos que pensar en las piezas que resultan. Fíjense que después de ese cambio, este alfil de D3 es muy muy útil presionando las debilidades. Este caballo no lo es tanto, el caballo está muy bien controlado. Y si pensamos a largo plazo, en el final, el alfil suele ser muy superior al caballo cuando hay asimetría de peones, como es este caso, ¿no? El blanco, fíjense que rápidamente va a crear un peón pasado. El negro ya tiene un peón pasado, pero justamente el alfil es superior al caballo porque el alfil puede apoyar al peón pasado de las blancas a la vez que puede frenar al peón pasado de las negras. Es por esto que cuando Fischer realiza caballo por D7, lo que está haciendo es pensar en las piezas que están resultando y en la posición resultante, y no tanto en el hecho de que su caballo en C5 era muy bueno y el alfil en D7 era muy malo, pero se haya entendido el concepto. Luego vamos a ver cómo la partida la ejecuta después perfectamente, ¿no? Torre C1, está entrando a C6, fíjense que ya se empieza a ver cada vez más la carencia del alfil que de hecho controlaba la casilla C6. Torre D6 tiene que hacer el negro, pero ahora entra en la séptima. Se amenaza torre E7, ¿no? Torre 5 a E7. Caballo D7 tiene que hacer el negro. Torre E2. E6. Fíjense cómo todos los peones son objetivo de ataque para el alfil. Fischer va mejorando poco a poco su posición. Y acá tenemos un punto de ruptura en F5. Queremos abrir la posición porque tenemos el alfil. Rey F3, va mejorando sus piezas. El negro trata de hacer una especie de fortaleza, pero no lo va a lograr. Caballo B6 era para evitar el alfil en C4, pero ahora simplemente torre E7. Y las negras no pueden evitar
que las torres entren en la séptima fila y ya las amenazas de mate van a ser imparables. En esta posición, de hecho, el negro decidió abandonar directamente. Vamos a ver otro ejemplo de este tipo de cambios, y les decía, también es otra partida magistral. Es una partida jugada entre el campeón mundial Anatoly Karpov y de piezas negras nada más y nada menos que el autor de Fuego en el Tablero, Alexei Chirov. Bueno, esta posición se jugó en el año 1992 y también fue muy interesante el cambio que Karpov plantea en este momento. Juegan las blancas y fíjense que, bueno, el blanco claramente tiene una ventaja cómoda. El negro tiene un alfil acá muy malo. El blanco, bueno, tiene una estructura de peones mucho más sólida, ¿no? El peón de C es una debilidad, claramente. Este alfil se ve con buen potencial, ¿no? En la gran diagonal. Este otro alfil quizás no tanto, pero en su momento puede activarse. El caballo se está dirigiendo a F5, ¿no? Es como que la posición del blanco es más fácil de jugar. Sin embargo, lo que no es tan intuitivo es la jugada que realiza Karpov en este momento. Karpov realiza alfil por E5. Fíjense que después de este cambio, dama por E5, el blanco acaba de entregar la pareja de alfiles. Sin embargo, ¿dónde estará la compensación? ¿Por qué Karpov decide entregar la pareja de alfiles así nomás? Bueno, les recomiendo que pausen el video y de hecho lo pueden tratar de buscar desde esta posición. La razón de por qué el blanco da la pareja de alfiles y cuál será, sobre todo esto es lo importante, cuál es la compensación que consigue Karpov por haberla entregado, que es lo más importante, ¿sí? La posición que resulta. Más que lo que había es la posición que resulta. ¿Bien? Bueno, felicidades para los que se hayan dado cuenta que acá, con la última jugada del negro, F6, se empieza a debilitar un poco o se empieza a notar un poco la debilidad sobre las casillas blancas. Por lo tanto, acá el blanco le gustaría realizar la jugada del alfil de 3, presionando H7, pero dicha jugada no es posible porque claramente el negro va a jugar caballo por D3. Es por eso que el blanco entrega la pareja de alfiles para conseguir que se debiliten aún más las casillas blancas. Luego de que consiga que se debiliten las casillas blancas, acá H6 es obligado, ¿no? Ante G6 entra la dama en G6, alfil por, ¿no? Claramente vamos a sacrificar, podemos verlo. Dama por y luego va a entrar el caballo, ¿no? A F5. Bueno, acá hay varias maneras, ¿no? Pero caballo F5 debe resultar tranquilamente. Amenazamos mate, torre G8 no es posible, ¿no? Por dama H6. Bien. Por supuesto, el negro tiene que realizar la jugada H6, pero al realizar la jugada H6, las casillas blancas se ven aún más debilitadas. Esto es simplemente el cálculo que había hecho Karpov, que después de capturar N5 jugaba alfil de 3, y ya la compensación acá es clara, es evidente, al haber entregado la pareja de alfiles, pero haber dejado las casillas blancas tan débiles y encima en un sector donde está el rey negro. Juega alfil G6. Esto es un concepto importante. Una vez que debilitamos las casillas de un color, tratamos de jugar justamente por ese color. ¿Por qué? Porque al rival le va a costar mucho más sacarnos al no tener peones que puedan llegar allí. Torre F8, caballo F5, C5 por parte de las negras, claro, dándole un poco de actividad a este alfil. Pero ahora A por B5 y fíjense cómo Karpov se las ingenia para ir entrando con todas sus piezas y ya se ve como el rey debería estar bastante preocupado, ¿no? El rey de Chirov. Dama C7, se atacaba el alfil de B7, por supuesto. Caballo H4. ¿Qué busca esta jugada? Bueno, ciertas entradas, de nuevo, sobre las casillas blancas. Torre por, dama por, torre A8, dama G4. Fíjense que aparentemente nos estamos dejando acá la torre. El problema es que de nuevo entramos por las casillas blancas dando mate, dando una especie de mate del pasillo. Por eso la torre no se puede capturar, dama C6. Y bueno, es un buen momento también para pausar el vídeo y tratar de ver cómo remató acá Karpov, que por supuesto era conocido por ser un jugador sumamente estratégico, pero también calculaba muy bien y veía los detalles tácticos
sin duda muy bien, como todo campeón mundial. Y acá juega torre por b7. La idea es que desvía la dama y ya puede entrar en e6 y la partida está completamente decidida. Rey h8 y alfil e4. No solo está recuperando la calidad, de hecho eso es lo de menos, porque el negro podría jugar torre a8, perdón, torre a8, torre a1 quiero decir. El detalle es que hay amenazas de caballo g6, luego un descubierto, mismo dama f5 dando mate, las amenazas son muchas, ¿no? Por ejemplo, acá supónganse torre a8, rey h2, dama c7, ¿no? Para tratar de dar algún jaque. Acá el detalle es que estamos entrando por acá y ante una jugada tipo dama d8, ya caballo g6, ¿no? Estaría decidiendo. Bien, caballo 5 y caballo f7, por ejemplo, ¿no? Así que ven cómo las debilidades en casillas negras, en casillas blancas, le terminan costando la partida al negro. Todo eso a partir de un movimiento aparentemente no muy lógico, ¿no? Entregar la pareja de alfiles en una posición donde hay columnas abiertas, donde la posición de hecho está muy presta a abrirse, ¿bien? O sea, muy propensa a abrirse, quiero decir. Bueno, y realiza esa entrega, aparentemente un cambio paradójico, ¿no? Como lo comentaba al principio, pero su intención es debilitar las casillas blancas y es lo que luego le termina dando la victoria en la posición. De hecho, una victoria bastante rápida una vez que realiza ese intercambio. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. No olviden entrar a la Masterclass donde van a aprender muchísimo más, la Masterclass del gran maestro Igor Smirnov. Y nos veremos en una próxima.